Hola, bueno, buenas tardes y bienvenidos a la reunión anual del Grupo Gallego de Cáncer de Pulmón. Este año, bueno, desafortunadamente organizada de manera virtual, pero bueno, no por ello menos interesante. Yo creo que, bueno, yo creo que he visto y podido ver en las ponencias son de un altísimo nivel, equiparables a cualquier reunión nacional. Perdón, además yo lo he visto con la primera conferencia, la conferencia magistral del doctor Collado, que ha estado fantástica. Dar las gracias obviamente a los organizadores de la reunión, al doctor Luis Teo Mateos y al doctor Gómez Camaño del Hospital Clínico de Santiago, y a toda la Junta Directiva del Grupo Gallego de Cáncer de Pulmón por invitarnos a estar aquí y compartir este momento, estos momentos con tan variopinto grupo de personas. Me acompaña la doctora María Beiras, del Servicio de Oncología Radioterápica del COG. Y bueno, simplemente recordaros que primero vamos a hacer un resumen de las ponencias, que yo espero que hayáis podido ver todos previamente, y cada uno de los ponentes va a hacer un resumen de 2 minutos, ¿vale? Para después introducir la discusión. Os rogaría que pudierais hacer preguntas a través, tenéis un lapicito en el lado derecho y ahí podéis hacer todas las preguntas que queráis a cualquiera de los ponentes, y después María y yo pues las haremos en discusión. También obviamente tendremos preguntas preparadas y bueno, yo creo que será un debate muy rico, muy enriquecedor, porque realmente las ponencias así lo merecen, ¿no? Sin más, yo voy a dar paso pues, al primer ponente, al doctor Ihab Abdulkader, del Servicio de Anatomía Patológica del CHUS, que nos va a hacer un breve resumen, 2 minutos, Ihab, por favor, de su ponencia sobre Oncogene Addiction, cuando quiera. Esto parece el título de una canción de los Rolling Stones. Efectivamente. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer al Grupo Gallego, al comité organizador, a invitarme a participar en este foro. Y para no robarme más tiempo, entonces mi resumen, pues la adicción oncogénica, pues como habíamos dicho, que pues constituye el talón de Aquiles de muchos cánceres de pulmón de célula no pequeña y es la base de precisión, ¿no? La medicina personalizada. Y esto se traduce en tratamientos altamente efectivos. Hemos visto cómo este tipo de tratamiento cambia la vida de aquellos pacientes cuyos tumores albergan mutaciones en EGFR, un poco más tarde pues, que presentaban fusiones en ALK, ROS1 y más recientemente mutaciones en BRAF. Y estos solo fueron la primera ola, ¿no? Ahora pues, se dispone de tratamientos efectivos, nuevos, pues, para aquellos tumores que presentan mutaciones pues, en KRAS, fusiones en NTRK, en RET, en exón 14 de MET, etc. En cuanto pues, se ha visto que estos genes no solo influyen en el crecimiento tumoral, sino también en la expresión de moléculas inmunosupresoras, incluido el PDL1. Por lo que pues, es importante que en este tipo de pacientes se ha visto que la inmunoterapia parece ser menos efectiva. De ahí, pues, por lo consiguiente, la inmunoterapia pues, no debe considerarse hasta agotar todas las terapias dirigidas, incluso todas las terapias, incluida la quimioterapia. Y por último, pues quería resaltar que pues, quizá que sea el momento de un cambio de paradigma, ¿no? El modelo contemporáneo actual de patogénesis y clasificación molecular de los carcinomas de pulmón célula no pequeña pues se basa en el paradigma de un único oncogene driver. Sin embargo, con la introducción de la NGS, pues surge un nuevo modelo donde aquellos grupos o subgrupos con mutaciones en oncogene driver a su vez se subdividen en subconjuntos más pequeños con alteraciones genómicas relevantes concomitantes, ¿no? Este tipo de alteraciones concomitantes probablemente es responsable de la heterogeneidad de estos grupos, subgrupos dirigidos por oncogenes y responsables
para predecir el pronóstico, la respuesta a la terapia e incluso influir en los mecanismos de resistencia innata y adquirida. Muchas gracias. Seguimos entonces ahora con el resumen de la charla de la doctora Carmele Areses, médico del Hospital de Santiago de Oncología Médica, que nos va a hablar de la integración de la biología molecular en el cribado y diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. Carmele, cuando quieras, una charla súper interesante para los que la hayáis podido ver antes. Buenas tardes a todos. Sumarme a los agradecimientos. Nada, simplemente recordar, ya sabemos todos que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer y en un alto porcentaje de pacientes pues los diagnosticamos en estadios avanzados, ¿no? Por lo que necesitamos urgentemente un método de screening eficaz y mejorar en el diagnóstico precoz, que es donde el tratamiento es potencialmente curativo. Es aquí donde los biomarcadores moleculares van a jugar un papel fundamental. Por un lado, necesitamos mejorar la selección de individuos que tienen riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón, ya que en los estudios que ya conocemos de screening con TAC de baja dosis solo se tienen en cuenta a los mayores de 50 años y fumadores y exfumadores. Y quedan fuera hasta un 50% de pacientes que van a desarrollar un cáncer de pulmón, como pueden ser aquellos que no fuman, los que están en contacto con el radón, con el asbesto, con la contaminación ambiental o aquellos que tengan una predisposición genética o historia familiar. Y por otro lado, los biomarcadores van a intentar ayudar a saber qué nódulos detectados con el TAC de baja dosis tienen riesgo de malignizar y cuáles no, ¿no? Lo que se intenta es disminuir todas las pruebas diagnósticas como cirugías innecesarias y reducir así todos los falsos positivos que tenemos a día de hoy. Y lógicamente también disminuir pues, la ansiedad secundaria que se somete a los individuos. En este momento existen múltiples biomarcadores en investigación, todos ellos derivados del proceso de carcinogénesis, como puede ser el DNA circulante, el RNA, las proteínas, los metabolitos, la predisposición genética. A su vez, a día de hoy disponemos de mejores técnicas como puede ser la NGS, incluso la inteligencia artificial, que está llegando a poquito a poco y que nos facilitan detectar en fuentes no invasivas y accesibles, como puede ser la sangre, la orina, incluso el aire exhalado. Todos ellos están en diferentes etapas de desarrollo y aunque a día de hoy no disponemos de ninguno que haya demostrado utilidad clínica, estamos muy cerca de conseguirlo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Carmele. Y a continuación, pues bueno, antes de nada tengo que deciros que me olvidé antes de dar también las gracias a otro de los miembros del comité organizador, el doctor Jorge García, también de Oncología Médica de Clínico de Santiago. Lo siento, Jorge, pero claro, es tan silencioso que a veces me olvido de ti. Pero bueno, también las gracias y sobre todo por su fantástica organización. Y sin más, pues vamos a dar el paso al doctor Casal Rubio, que está ya deseando entrar con su mente tan absolutamente hiperliberal, como todos sabemos, hacernos un resumen de 2 minutos sobre los estadios 3 y si vamos siempre hacia adelante y no hacia atrás, como él está acostumbrado. Muchas gracias, Sergio y compañía. Muchas gracias al Grupo Gallego por la amable invitación a participar en esta reunión tan especial como hoy, que es el 14 de abril, Día de la República. A ver si nuestros nietos o nuestros tataranietos viven la Tercera República en este país. Fundamental que en esta mesa como hoy, una mesa variopinta, pero una mesa, por lo menos que me toca un estadio 3, que es un estadio asistencial. No vamos a elucubrar de la nube, no vamos a elucubrar de otro, vamos al terreno del día a día. Entonces me voy a hacer un Alberto Rivera, un ex político dedicado a todos los tonis cantós que nos rodean. Entonces voy a empezar porque el estadio 3 es un estadio variopinto, heterogéneo, que no solo tiene diferentes presentaciones en cuanto al T, al N, al M y en cuanto a los tratamientos. Es más,
dividimos las presentaciones en lo que es, no se ve, bueno, casi voy a evitarlo. Lo que es la enfermedad resecable, lo tengo que poner más arriba. Me acompañan aquí, he pagado a unos señores que me dicen dónde tengo que poner. En cuanto a lo que es la enfermedad resecable que muchos algoritmos se define con hallazgos posquirúrgicos, con tratamiento neoadyuvante o no, en todo caso van a recibir tratamiento complementario de quimioterapia adyuvante o bien neoadyuvante, producen el mismo beneficio, que es un 5% de supervivencia a 5 años, pero en todo caso más del 50% de los pacientes siguen recayendo y recidivando. Tenemos lo que se llama la enfermedad no potencialmente resecable, pero eso es una entelequia, llevo 1 minuto y medio, una entelequia en lo que es el plano asistencial. La enfermedad potencialmente resecable no existe porque supone una restadificación, supone quién define la resecabilidad o no, quién define los plazos para hacer después un tratamiento concomitante. Además sabemos a día de hoy que hay 7 ensayos clínicos, fase 3, comparativos entre lo que es la radioterapia y la cirugía, y la cirugía no produce ningún beneficio. Hay 4 metaanálisis que lo único que demuestran que la cirugía en estos estadios potencialmente resecables aumentan por 3,5 la mortalidad en los estadios 3 de cáncer de pulmón. Estamos hablando siempre en plano asistencial. Pasamos a lo que es la enfermedad localmente avanzada no resecable, que está claro la indicación de un tratamiento concomitante de quimio-radio más durvalumab de mantenimiento, gracias a los impactos de los últimos años de la quimioterapia, tanto secuencial frente a la radioterapia como la concomitancia frente a la radioterapia exclusiva, con unos beneficios en supervivencia global a 5 años del 5,7%. Ha sido el gran impulso lo que ha supuesto el PACIFIC. A 4 años supone que los pacientes viven una supervivencia global media de 47 meses. Esto ha supuesto que la inmunoterapia se incorpore. Es fantástico hacer un Albert Rivera con vosotros, que la inmunoterapia se incorpore a todos los estadios locales, tanto como tratamiento previo a la cirugía en combinación con quimio no radioterapia, como en los tratamientos adyuvantes tras la cirugía. Estamos esperando y a la expectativa lo que supone, me imagino que se publicará en el ASCO de este año, del IMpower, con el beneficio de la inmunoterapia tras el tratamiento adyuvante. Hay multitud de estudios en los estadios localmente avanzados tras tratamiento de radioterapia, tras tratamiento de quimio-radio, incorporando la inmunoterapia, pero en todo caso el beneficio más importante ha supuesto, 2 minutos, estoy en ello, ha supuesto el paso con un beneficio de 25 meses en los últimos estudios de los últimos 20 años a casi 47 meses, mismo beneficio que se demuestra en los estudios del Grupo Gallego de Cáncer de Pulmón a lo largo de estos años, sin todavía impacto de lo que es el mantenimiento. El problema que tenemos en los estadios 3 es que cuando se analizan los patrones de tratamiento, sean las series de los Países Bajos, sean las series de UNAIDS Internacional de Tumores, apenas el 40% de los pacientes reciben tratamiento concomitante. Y si se analiza lo que es la experiencia en vida real, quimioterapia, radioterapia concomitante, apenas reciben el 10% de los pacientes con una supervivencia de solo 24 meses. El mensaje es, estamos avanzando, esto es una maratón, solo ha habido un ganador que ha sido el PACIFIC, ha sido un beneficio en 25 años de 45 meses, pero seguimos necesitando de más estudios porque si vamos para atrás está la nada. Muchas gracias. Doctor Casal, se trataba de un resumen de 2 minutos. Perfecto, lo he hecho perfecto. Albert Rivera incluido. Muchas gracias, Joaquín. Y ahora damos paso a la doctora García Campelo, reciente jefa de servicio de oncología médica de aquí de Coruña, del CHOAC, que nos va a hablar de posmodernidad y cáncer de pulmón. Adelante, Charo, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos. Gracias, como siempre, al Grupo Gallego de Cáncer de Pulmón por contar conmigo. Gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Y la verdad es que lo de la posmodernidad me ha encantado. Ha sido un reto tratar este tema. Entonces yo creo que he enfocado mi presentación en torno a 3 ejes fundamentales y a partir de ahí podemos discutir todo lo que queráis. Por primera vez en cáncer de pulmón, sobre todo en etapas avanzadas, localmente avanzadas, lo decía Joaquín,
y enfermedad avanzada, hablamos muy tímidamente y con mucha prudencia de la idea de la curación. Todo gira en torno a la personalización terapéutica y no hablo solo de targeted therapies, también hablo de inmunoterapia y sin duda hay un eje pivotal en torno a todo esto que es la innovación. Si el COVID ha dejado algo claro es que la ciencia es el motor que mueve el mundo y yo creo que el tener una vacuna hoy o tener varias vacunas ya disponibles con todas las luces y las sombras en tiempo récord es un paso que va a ser, yo creo que rápidamente trasladable al escenario de cáncer de pulmón. Joaquín hablaba de la enfermedad localmente avanzada. Yo creo que en enfermedad localmente avanzada en precoz se están dando saltos de gigante. Tenemos 2 estudios presentados antes de la grabación de esta reunión, el Empower 010 y el Checkmate 816 presentados este año, la semana pasada, en ACR, pero tenemos muchos retos, ¿no? Antes de integrar estas estrategias en pacientes con enfermedad precoz, en points, hacemos o no hacemos tratamientos concomitantes, adyuvancia, son muchos los retos a los que nos enfrentamos. Lo decía también Ihab, creo que el siguiente paso, la posmodernidad, ya no es identificar una diana terapéutica, ya estamos ahí, es entender la complejidad de las múltiples dianas terapéuticas que encontramos en un mismo paciente, cuál es la que define, cuál es la que dirige, cuál es la que debemos tratar en cada momento adecuado de la enfermedad y sin duda para mí todos hablamos de medicina de precisión, nos encanta, pero hay un punto importante en esa posmodernidad de la medicina de precisión y es cómo la vamos a trasladar a nuestra práctica clínica asistencial. No todo lo que encontramos es o tiene diana terapéutica aprobada, los mecanismos de resistencia en poblaciones muy minoritarias no vamos a tener estudios. Esto, francamente, me parece el reto del futuro. También lo comentaba Carmele, yo creo que pasamos líquida en screening y en todas las etapas de la enfermedad. Los datos de enfermedad precoz son preciosos, el valor de la biopsia líquida para detectar mecanismos de resistencia en poblaciones con dianas terapéuticas, la biopsia líquida ha llegado para quedarse y es una herramienta fabulosa. Y con respecto a la inmuno, se acabó yo creo que la idea de la mono, o a lo mejor no se acabó, pero tienen los días contados y todo lo que viene gira en torno a combinaciones que buscan revertir los mecanismos de resistencia. Vienen vacunas y sin duda, repito, yo creo que el empujón que se le ha dado a las vacunas este año va a poder ser trasladado a la oncología y vienen nuevas formas de inmunoterapia que probablemente nos obliguen a centrar mucho más la atención a los pacientes. No todos vamos a poder hacer TILs, no todos vamos a poder hacer algunas de las nuevas formas de inmunoterapia que vienen por la complejidad y por la toxicidad que suponen. Para mí hay 2 grandes revoluciones en este momento, medicina de precisión e inmuno, pero la tercera revolución, y aquí acabo ya, es la llegada del universo del e-health, ¿no? La telesalud, el móvil salud, el wireless, la inteligencia artificial. Esto ha venido para quedarse. De nuevo, los oncólogos, yo creo que los que llamamos mayores, nos pilla esto otra vez un poco justos. Hemos tenido que hacer el esfuerzo con la biología molecular, hemos tenido que hacer el esfuerzo con la inmuno. Lo vamos a hacer con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nos abre la puerta a un mundo absolutamente apasionante, a un mundo de diagnóstico precoz, de integración de la imagen, de integración de biomarcadores, de población con distintos tratamientos, identificar cuáles sí, cuáles no se van a beneficiar y sin duda yo creo que abre la puerta al real world data, ¿no? No vamos a tener, repito, con toda esta complejidad, ensayos fase 3 para todo lo que viene. Por tanto, esta cuarta revolución terapéutica, que es este concepto de e-health, está aquí para quedarse, para la detección precoz, para la individualización terapéutica y para la monitorización continua del tratamiento. Todo esto, que suena muy bien, no debe alejarnos nunca de nuestro objetivo principal y es ese face-to-face, es entender y siempre estar atento a las necesidades de nuestros pacientes. Muchísimas gracias y encantada luego de participar en el debate. Bueno, muchísimas gracias, Charo, muchísimas gracias por ceder los 2 minutos. Recordar a todos los asistentes que tenéis en el lado derecho un lápiz donde podéis hacer las preguntas para el debate. Intentaremos que después sea un debate interactivo en el que todos podemos participar, responder a un debate en que podemos participar todos de una manera muy interactiva. Y ahora, para acabar, yo paso pues, al doctor Pere Gracia, del Servicio de Oncología Médica de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias, José Luis, compañero además no solo en cáncer de pulmón, sino también en tumores genitourinarios. Y que bueno, es un placer la verdad de contar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en
esta tarde. Cuando quieras, José Luis. Muchísimas gracias a vosotros, Sergio, María, y a todo el comité, ¿no? Yo decía en el vídeo que si hay algún sitio al que da pena, en la grabación, ¿no? Si a un sitio al que da pena no poder ir es a Galicia, ¿no? Así que espero que en próximas ediciones podamos solucionar esto. Bien, a mí me ¿no? Y bueno, pues yo creo que la necesidad de este tema es clara. Todos hemos tenido ya oportunidad de trabajar con la inmunoterapia, de tratar muchos pacientes y hemos podido ver cómo es capaz de tener algunos grandes éxitos, ¿no? Pacientes que quizá con inmunoterapia en monoterapia, un solo fármaco, pues son largos supervivientes, y como en un gran porcentaje de los pacientes pues no tienen ningún resultado positivo, ¿no? Y realmente pues los pacientes pues no se benefician en absoluto. Bueno, esto demuestra que la inmunoterapia pues merece la pena, pero es necesario profundizar en nuevas estrategias para sacar su máximo beneficio. Y bueno, pues yo podría haber elegido muchos temas. He escogido pues los que habréis podido ver en la presentación, ¿no? Algunos de ellos son bastante recientes, están ya aquí, ¿no? Pues por ejemplo los inmunoconjugados, quizá no en cáncer de pulmón, pero sí en otros tumores como los urológicos, y bueno, pues son formas mejoradas de dar tratamientos como la quimioterapia basados en reconocimiento antigénico. Otros, pues muy interesantes, pues son los anticuerpos bioespecíficos, que es mucho más que atacar dos dianas a la vez, ¿no? El hacerlo desde un mismo fármaco, un mismo agente, pues tiene pues una serie de características que son muy potencialmente beneficiosos, ¿no? Para conseguir respuestas clínicas y beneficio clínico. Creo que es muy importante, de entre todos los posibles las moléculas con capacidad bioespecífica, destacan los BiTEs, que luego podemos hablar en la discusión. Un siguiente paso pues sería nuevas estrategias basadas específicamente en el reconocimiento antigénico, como las CAR T-cells, que ya sabemos que en el campo de la hematología pues ya es un tratamiento convencional, pues muy exitoso de muchos pacientes. Quizá en la oncología, en los tumores sólidos, pues sea un pelín más complicado, pero ya hay decenas de ensayos en marcha. También las vacunas personalizadas, las vacunas antitumorales, es un campo que ha sido bastante complicado, en el que ha habido pues algunos fracasos, en concreto en cáncer de pulmón, pero seguro que con nuevas estrategias pues podemos mejorar, ¿no? Y luego hablo muy brevemente de la inmunoterapia intratumoral como una nueva forma no nueva porque está en sus orígenes, ¿no? Pero sí que lo es en cuanto a que no es un tratamiento estándar hoy en día, pero que es una forma potencialmente interesante de administrar tratamientos con inmunoterapia, ¿no? Y bueno, este sería el resumen. María, si quieres. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes. Abrimos el debate y recordad eso, que hay un lápiz abajo a la derecha en la esquina inferior que os permite acceder para que nos dejéis vuestras preguntas, que pretende ser, como dijo el doctor Vázquez, un debate interactivo, que participemos todos y que conectados a ese correo donde nos llegarían las preguntas y que participéis. Yo, Sergio, si no te importa, me gustaría... Es que me ha encantado escuchar al doctor Casal esa defensa ultranza en los N2, en los estadios 3 de radioterapia, poniendo un poco en duda el papel de la cirugía, que yo creo que es una cosa que desde el punto de vista del oncólogo radioterápico es muy clara. Es decir, yo creo que en los N2, salvo esos incidentales, no deberían llegar a cirugía de forma arreglada, o no tanto, por lo menos desde el punto de vista de radio lo vemos como muy claro, pero que es verdad que depende del entorno, pues se hace más o menos, porque fuera de aquí, o sea, fuera de lo que es mi entorno específico, en otros centros, y de hecho tenemos ahora mismo una especie de máster en la sociedad, en la SEOR, en la Sociedad Nacional, en el que parece que hay como un acuerdo general de la mayor parte de los servicios en que los N2 deberían ir a radioquimio casi todos, y la realidad no es esa, es que llegan muy pocos. No sé, Joaquín, ¿cuál es tu percepción en este sentido?
No, mi opinión, mi percepción y mi expresión en todos los foros siempre ha sido clarísima. No tiene ningún papel desde el punto de vista asistencial la cirugía en los estadios 3. Ningún papel, teniendo una alternativa como es la quimio-radio concomitante en pacientes seleccionados o no seleccionados porque vas a hacer un tratamiento secuencial o no. La cirugía, 7 ensayos clínicos que demuestran que la radioterapia es igual que la cirugía, 4 metaanálisis que lo único que demuestran que aumenta la mortalidad, no la la mortalidad por 3,5%. ¿Qué estamos jugando? Pasa que queda muy bonito a los que se denominan expertos, poner un algoritmo, la cirugía, estadios potenciales. ¿Quién define qué es potencialmente resecable? Tu experiencia. Ningún grupo español ha publicado los resultados de cirugía torácica en los N2, etcétera, etcétera. Entonces hay una publicación de Pamplona en pacientes muy seleccionados que sí que van bien, pero bueno, pacientes muy seleccionados. Estamos hablando del punto asistencial. Punto de vista asistencial, un estadio 3 se le debe de ofrecer quimio radio concomitante. Y por cierto, no viene al caso, pero me conocéis desde hace tiempo, tú no que eres joven y con ese peinado me despistas, pero en todo caso siempre he sido multidisciplinar y defensor de la oncología radioterápica a muerte. Vale, yo creo que María, podemos ir también por orden, ¿no? Para que yo creo que una pregunta que sí que me gustaría hacer, ¿no? Es hija, pero también a Charo, José Luis, podéis participar todos. Yo creo que es el tema, hablando de la adicción congénita o, bueno, de todo lo que es el tema de la posmodernidad, cáncer de pulmón. También, cuando hablaste, hija, de las mutaciones driver, dijiste que en general eran excluyentes, ¿no? Pero bueno, no siempre lo son, ¿no? Y a veces también tenemos, y lo digo también para Charo, que también hablo del tema, ¿no? Existen conmutaciones y cuando coinciden a veces no sabemos cuál tratar, ¿no? ¿Qué estrategia seguimos en estos casos, ¿no? Y pues también que también hablasteis del tema de la respuesta a la inmunoterapia cuando había un paciente que tenía una mutación driver. Bueno, hay mutaciones como la BRAF que sí que realmente a veces si estos pacientes van bien con la inmuno, ¿no? Es un poquito de, ya que no hemos visto las charlas en directo, ¿no? Sí hemos tenido que verlas previamente en diferido, introducir este debate entre todos, ¿no? En la mesa, ¿no? A ver, que me parece interesante. ¿Empiezas tú, hija, por alusiones o...? Y después te deja la parte clínica. Yo diría, con respecto a la parte analítica, pues sí, hasta ahora pues no es el conocimiento que tenemos que y efectivamente la mayoría, cuando es un oncogen driver, puede ser uno, ¿no? Pero bueno, hay multitud de conmutaciones, pues P53, otros genes, TK11, etcétera, que están, depende del trabajo, hasta en algunos hablan hasta un 15% de conmutaciones, ¿no? Y son estos grupos, con ALK, ¿no? Son estos grupos los que están, o estos conmutaciones que nos pueden explicar hoy en día un poco esta heterogeneidad de comportamiento que tienen variopinta que tienen estos grupos, ¿no? A la hora de tratarlos se nos explican un poco el pronóstico. Y como pues, supongo que ahora, o como dijo Charo, pues hay que hacerles, bueno, pues, dar un poco más de atención. Ahora es un campo un poco más complejo, ¿no? Para los oncólogos, para tratarlos. Los patólogos pues ofrecemos este abanico de alteraciones que hay, y ahora pues hay que enfrentarse un poco a este conocimiento y dar prioridad a la alteración que en este momento está progresando la enfermedad, ¿no? Sí, yo para mí, completamente de acuerdo con Ihab, el tener nuevas metodologías de secuenciación ha abierto la puerta a un enorme conocimiento, pero ha abierto la puerta a una enorme complejidad no resuelta desde el punto de vista clínico. Y yo sí que creo que esto tenemos que prestarle mucha atención, porque es cierto que cuando tú hablas de un driver puro, un FFR, ALK habitualmente no coinciden en el momento basal, pero luego hay el trabajo que yo presento en la presentación, hay en torno a 6
alteraciones potencialmente drivers en cada paciente, en cada tumor. Es decir, cómo vamos a seleccionar, ¿no? Y el otro día, Sergio, comentábamos un caso tuyo, un exon 20 con una mutación de KRAS. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿A quién le damos prioridad? ¿Al exon 20 o al KRAS? Y lo que comentaba Ihar, ¿no? Está claro que la coexistencia de P53 se asocia a peores resultados con inhibidores de GFR solos o con inhibidores de ALK. En esos pacientes tenemos que ir a combinaciones con quimio, tenemos que ir a combinaciones o a secuencialidad, pues no lo sabemos. Donde yo creo que tenemos un enorme potencial si buscamos trabajar conjuntamente con la industria farmacéutica, que es la que al final tiene los ensayos y nuestras muestras y las muestras de nuestros pacientes. Pues hoy no hay un ensayo diana terapéutica inmuno que no vaya con NGS, en tejido y en biopsia líquida. Pues yo creo que tenemos que ser todos muy pesados e intentar conseguir información. Cualquier ensayo que salga de ALK con un nuevo inhibidor, queremos saber cómo se comportan esos pacientes cuando coexisten mutaciones, cuando progresan, cómo progresan. Tenemos esa información, hoy está ahí. Hace 10 años no, pero hoy está. Y es la única forma, yo creo que de seguir avanzando. Y luego esto abre la puerta a la necesidad de un grupo de profesionales yo no sé, no soy una experta en biología molecular, entonces me encantaría entrar en ese concepto de molecular tumor board. Entonces a lo mejor es un buen escenario el grupo gallego y Galicia para empezar a trabajar en esta línea. No van a ser tantos pacientes, pues a lo mejor podemos empezar a trabajar, aunque solo sea por formarnos y por ayudarnos unos a otros, ¿no? Muy bien. Nada, muchísimas gracias. No hay ningún mensaje por ahora en el chat. Yo tengo más preguntas, pero no sé si tienes tú alguna. Yo tengo más cosas un poco también para discutir. Bueno, sobre el tema de la siguiente charla, la de... yo no tengo muy claro, no hablabas del tema del screening, ¿no? Bueno, me pareció una charla muy interesante y además muy clarificadora, ¿no? Sobre todo el tema de los biomarcadores, pero yo no tengo muy claro cómo podemos implementar en nuestro sistema en esos momentos el screening. Ya no estoy hablando obviamente del screening molecular, que eso es ciencia ficción y lo que queda, ¿no? Pero realmente en esos momentos, aunque tenemos 2 estudios positivos, claro, tenemos esos problemas que tú comentabas en tu charla, ¿no? El tema de la relación, el tema de los falsos positivos, con el tema de lo que y su relación con el tema de la ansiedad, los criterios están basados en criterios que son la edad y el tabaquismo, ¿no? No sé, yo me parece muy difícil implementar esto en nuestro sistema sanitario. No sé cuál, y tú decías que claramente deberíamos implementarlo, ¿no? Yo creo que todos podemos opinar. Además tenemos aquí a José Luis, ¿no? Creo que en la CUN tenéis implementado el screening, ¿no? Me creo, ¿no? Yo creo que podemos aprovechar un poquito para comentar ese tema que me parece muy interesante. No, hombre, a ver, la verdad que claramente implementarlo, si no se ha hecho hasta ahora, lógicamente es porque tiene muchas dificultades. Es verdad que parece que todo este tiempo que he estado estudiando sobre los biomarcadores moleculares, parece que es la combinación, ¿no?, de estas cosas los que nos van a ayudar a hacer una mejor selección de los pacientes y hacer un mejor estudio en esos pacientes que realmente van a desarrollar un cáncer de pulmón. Probablemente a día de hoy estamos todavía un poco verdes. José Luis. Bueno, que hable José Luis, perdón. Perdona, que le he quitado el altavoz. En la clínica se hace screening desde el 2003, 2005, cosas así. Al principio, en el contexto de programas de investigación. Básicamente, nosotros participamos en el programa ELCAP, que es uno de los que había. Y bueno, pues una vez que estas estrategias se han demostrado útiles, pues se hacen de forma rutinaria, pues dentro de chequeos, ¿no?, pues generales o bien dirigidos. Son complicados de generalizar, ¿no? Pues yo creo que a nivel conceptual, pues claro, también dedicar muchos recursos y mucha complejidad en personas que a lo mejor simplemente con dejar de fumar pues ya no serían un grupo de riesgo, pues es una cosa que es un poco paradójica, ¿no? Pero bueno, en fin, si dejamos de lado todos estos aspectos, pues está claro que beneficia a los pacientes. Está claro que es muy compleja y que es muy dependiente de la experiencia, y en el sentido de, o sea, no
los neumólogos siempre comentan, ¿no?, que el programa ELCAP, que era el que ellos desarrollaban, no es tanto ver un escáner y decir que se hace como un algoritmo, un proceso en el que todos van aprendiendo, ¿no?, y se va decidiendo, se va aprendiendo a qué pacientes pues, hay que hacer algo, hay que ser más agresivos, pues bien desde el punto de vista diagnóstico, un PET o una biopsia o incluso pasar a la cirugía, y qué pacientes pues a lo mejor compensa más esperar y hacer un control nuevo en 6 meses, en 1 año, y eso es en lo que consiste el proceso, ¿no? Y bueno, pues mientras no consigamos eliminar el tabaco, que es el problema fundamental aquí, pues es una estrategia útil para reducir la mortalidad, ¿no? Luego tiene otros problemas. Hay personas que efectivamente no dejan de fumar o ya llevan mucho tiempo fumado y bueno, pues el tratamiento focal de varias lesiones pues acaba por disminuir mucho el parénquima pulmonar y eso genera a su vez otros problemas. Hay segundos tumores, bueno, pero en fin, es una estrategia que es ¿Puedo útil. preguntar? Ah, perdón. Sí, claro. Sí. No, que Joaquín había levantado la mano antes, perdón. Claro, primero... No, a ver, que yo creo que esto es muy complejo, requiere un análisis económico, de recursos. ¿Cómo identificáis? Y una cosa muy sencilla, ¿cómo identificáis a la población? Porque aquí ya la de la historia tabáquica no está fácil, ¿eh? Esa cosa tan sencilla no está recogida en todas las historias de primaria. ¿Cómo hacéis la identificación de población diana? La verdad que yo, no participo en el programa, entonces tampoco nosotros vemos ya no los sabes. tumores incluso Vale. muy avanzados. No te sé decir, pero hasta donde yo sé que sí que se basa en edad, ¿no? Y en consumo tabáquico. No sé decir dónde están uno de los dinteles. hándicaps que yo le veo es la identificación de ese consumo tabáquico en población general. Nada, era por saber si... Y luego, por supuesto, una vez que tú pones un programa de estos con unos límites muy bien definidos, pues luego te lo saltas, claro, ¿no? De la misma manera que, bueno, pues colonoscopia a los 50, pero luego no es a los 50, es antes. Entonces eso pues también ocurre, ¿no? Y también se ofrece de forma pues voluntaria, ¿no? Para gente que a lo mejor no cumple pues los criterios definidos por los ensayos, ¿no? Eso, por supuesto, ocurre pues como nos pasa a nosotros con muchas indicaciones de fármacos, ¿no? Vale, si el límite lo ponemos nosotros, si lo ponen de fuera ya no hay tanto que decidir. Yo, si puedo intervenir sobre el tema del screening, yo creo que hay que ser muy cauto. Muy cauto porque por uno de los problemas, como bien dice Charo, es la selección de los pacientes. La única selección es hábito tabaco o no, la edad, y eso no está claro. Hay estudios utilizando los criterios de riesgo de Manchester, los criterios que solo una población muy seleccionada se podrían beneficiar. Y el segundo aspecto, bueno, son 3 aspectos. El segundo aspecto sería, como bien sabéis, en el estudio de Nelson, que es el que citáis todo el mundo que apoyáis el screening, es al final, mueren los mismos pacientes en el grupo de estándar que en el grupo del TAC de revisión. Entonces, ¿por qué mueren los pacientes del grupo estándar o del grupo del TAC? Pues el grupo del TAC tiene más segundas neoplasias, más complicaciones cardíacas, más. Entonces, al final, el beneficio, porque uno de los problemas del screening es que no solo impacte en los varones con cáncer de pulmón, digo varones porque es fundamentalmente el grupo, con cáncer de pulmón, sino en la población masculina. Y tercer aspecto, y el estudio está hecho, son más de 400 millones de euros el impacto que supone la implementación de 200 equipos de radiología con el personal y los neumólogos, porque si no, los neumólogos ¿qué hacen? Hacen EBUs para los diagnósticos o hacen EBUs para la población que ya tiene un cáncer. Entonces, por favor, seamos muy cautos. Me parece muy bien que Pamplona se dedique a hacer screening, pero no se puede decir que el screening en cáncer de pulmón con TAC de baja dosis de radiación es un estándar para aplicar a toda la población, porque no es así. El estudio Nelson mueren los mismos en un brazo que en otro. Gracias. Y yo por añadir una cosa más, yo además de lo que ha dicho Joaquín, añadiría que si ya vivimos con unos servicios de radiología y de vías rápidas congestionados, que no funcionan, que los TAC se demoran, que no van las cosas a tiempo, como metas además un screening, o sea, ¿de dónde hacen esos TACs y quién ve a esos pacientes? Porque quiero decir, ya los tiempos que manejamos ahora no son los ideales. Inversión, 400 millones de euros. Y, por cierto, me olvidé de una cosa por la premura. Cuando tenemos un evento que es más eficaz, que es el hábito tabáquico, invertir en eso, en parches, en protección del paciente que no fuma, etcétera, etcétera, en dejar el hábito tabáquico.
Y además, y por cierto, también insisto, todos los estudios de Nelson y todo esto, la gente no deja de fumar. La gente sigue fumando. Como me estoy haciendo tags de control, sigo fumando como un becerro, con perdón, a los becerros. A ver, es verdad que lo primero hay que intentar ayudar a que dejen de fumar la gente, pero sí que es verdad que aquí a lo mejor los biomarcadores moleculares sí que pueden tener un papel, ¿no? Con una analítica de sangre, si somos capaces de detectar a una población de riesgo y entre ellos los que salen positivos hacemos el TAC de baja dosis, pues ya reducimos muchísimo más ese coste de los pacientes que tenemos que hacer el TAC, ¿no? Podría ser lo que insiste en todos los estudios para el futuro es que tenemos, ¿no?, la combinación de estas dos cosas, ¿no?, la cuantitativa y la cualitativa. No lo sé. A lo mejor. Bueno, estamos fuera de tiempo. Nos dicen de WM que tenemos que despedir ya la mesa. Es una pena porque, bueno, que sí que es cierto que habéis participado todos en el debate. Hemos dejado sin tocar, pues, por lo menos el tema de José Luis, por lo menos la mesa de José Luis, que a veces me apetece mucho preguntar si los vais, pero bueno, no hay tiempo. María, despide toda la mesa. Muchísimas gracias a todos los ponentes y gracias por vuestra participación. Súper interesante el debate, que pena que no tengamos tiempo para más, ahora que nos estábamos ya metiendo todos en faena y animando, pero de verdad que muchísimas gracias por participar, por hacer esta primera versión online de la reunión. Bueno, un placer que me hayáis invitado también a participar en la mesa, el elemento extraño entre tanto oncólogo, médico y tal, pero de verdad que muy interesante todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Fenomenal vuestra aportación. Muchísimas gracias y os invito a ver las ponencias porque son de un altísimo nivel, de verdad. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pero bueno,